Voy a muchas piezas porque duele. La vida pasa rápido y no se ve. Yo necesito a alguien que me cure. De viejo nuevo quiero que me mude. ¿Y qué hacer cuando todo se derrumba fácil y no encuentro de dónde agarrarme? ¿Qué voy a hacer? Frágil, quiero conocerte como padre. Dime que me tienes en tus planes. Quiero creer que si todo se pierde no me pierdo yo. Agarrado de tu palma sé que yo soy una casa sobre roca firme. Contigo nada puede destruirme. Que si todo termina me queda tu amor. Agarrado de tu palma sé que yo soy una casa sobre roca firme. Contigo nada puede destruirme. Contigo nada. Contigo nada. Contigo. Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido. Es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego. Hay que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo.
menos miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. Porque yo estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos, en un lugar mejor, hoy el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. Busquemos en nuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo número 7, los versos que van del 54 al 60. Versos que van del 54 al 60 del libro de los Hechos. Dirán ustedes, ¿será porque están estudiando el libro de los Hechos los miércoles? Puede ser, pero lo cierto es que hoy vamos a tener otra reflexión del libro de los Hechos, sobre todo muy ad hoc a los días que estamos viviendo. Vamos a hablar de un tema que ya pareciera que lo habíamos tocado recientemente, pero hoy es más pertinente porque, bueno, a partir de hoy, en nuestro entorno cultural, pues hay un enorme auge por la muerte, ¿verdad? Un interés, una fascinación interesante, y aunque digan que el mexicano se ríe de la muerte, lo cierto es que, pues yo creo que la inmensa mayoría de la gente, cuando la muerte llega a su hogar, a su casa, a su familia, lo menos en lo que están pensando es en estarse riendo. Entonces, pero hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hechos 7 del 54 al 60, les invito a que puestos de pie, hagamos juntos todos la lectura de estos 6 versículos de la Biblia, y sobre esto va a versar nuestra reflexión de este día. Digamos amén, hermanos, ¿ya lo tenemos? Amén. Y dice así la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra, y rogamos que sea tu palabra, Señor, la que en este día guíe nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras voluntades. Llénanos a todos y cada uno precisamente de tu gloria, de tu presencia, de tu visión, Señor, para que no claudiquemos en el camino y que ninguna circunstancia, por adversa que ésta sea, Señor, nos robe el gozo de servirte y el gozo de tu comunión. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Marta Sepúlveda, de 51 años de edad, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en el año 2018. Desde que supo que sería un proceso degenerativo y doloroso, incurable, y que al final terminaría con una muerte dolorosa, Marta buscó la alternativa de la eutanasia, que en Colombia es legal, siendo el único país en Latinoamérica para practicarla, en pacientes que padezcan un intenso sufrimiento físico, mental y emocional por una enfermedad incurable. Así pues, el pasado 10 de octubre sería la fecha en la que la vida de Marta Sepúlveda terminaría. Durante una entrevista, su hijo Federico, su hijo único, dijo lo siguiente:
Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir, y así se le ve, contenta porque va a morir. La Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. La muerte física, que parece ser la única que nos asusta y que comprende el cese de las funciones de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo deja de funcionar por cualquier motivo, llámese enfermedad, llámese vejez o llámese accidente. El segundo tipo de muerte que menciona la Biblia es la espiritual, aquella que será cuando Dios y el ser humano están separados. Y esta es la condición natural del ser humano cuando está sin Cristo, muerto espiritualmente. Y por último, nos habla de la muerte eterna. En el libro del Apocalipsis la denomina la muerte segunda, y comprende básicamente la separación de Dios con el ser humano, pero sin remedio, de manera absoluta y de forma eterna. Y resulta paradójico, como decía hace un momento, que siendo la muerte física lo que más nos inquieta, muy pocos la toman en serio. Tan en serio como para prepararse para cuando ésta llegue a nuestras vidas. No pontifico, ni justifico, ni estoy a favor de las razones que Marta Sepúlveda tiene para echar mano de la eutanasia y así resolver su postura ante el sufrimiento. Pero es de llamar la atención que ella afirme estar preparada para morir, y más aún, sin Cristo. Ante situaciones como esta, surgen cuestionamientos y preguntas que merecen ser respondidos, pero respondidos a la luz de la Escritura. ¿Cómo nos preparamos para morir? ¿Está usted listo para ese evento? ¿Con qué actitud debemos enfrentar la muerte? ¿Qué elementos debemos considerar? Estamos hoy en los albores donde nuestra cultura recuerda a sus muertos. Recuerda y rinde culto y honor a los que se fueron. Y es un momento en donde la iglesia evangélica lo único que ha hecho es rasgarse las vestiduras y criticar a la cultura de manera inmisericordia por rendirle honor a los muertos, pero no le ofrece respuestas que satisfagan la inquietud de su alma. Cómo enfrentar la muerte, pero sobre todo la muerte física. Por eso es importante que nosotros toquemos este tema. ¿Quién es Esteban? Esteban es un miembro de la iglesia en Jerusalén, que es elegido diácono junto con otros 6 para servir en las necesidades de la iglesia. Hechos capítulo 6, verso 5. Pero Esteban no era como las basinicas, como dirían nuestras abuelas, que para una sola cosa servía, sino que Esteban fue más allá de servir las mesas y ayudar a los huérfanos y a las viudas. Él exponía con gran elocuencia la palabra de Dios. Un día fue invitado a predicar y debatir en una sinagoga, y con prestancia y llenura del Espíritu, él venció a sus adversarios con poderosos argumentos, diciendo que Jesús era el Mesías de Dios. Estos, enojados y enfurecidos, fueron con las autoridades hebreas y lo acusaron falsamente, diciendo que Esteban hablaba en contra de Moisés y del templo, y que blasfemaba en relación a su fe. El Sanedrín inmediatamente Esteban fue llevado ante el Sanedrín, y delante de ellos presentó una defensa magistral, también utilizando las Escrituras, para demostrarle al sumo sacerdote y a los demás miembros del concilio que él nunca había hablado en contra del templo.
que él nunca había hablado en contra de Moisés y sus costumbres. Pero cuando finalizó su defensa, señaló a las autoridades de haber sido ellos quienes mataron a Jesús, el Mesías de Dios. Hechos capítulo 7 del 1 al 53. Y ante un señalamiento tan duro, la reacción no se hizo esperar, porque mientras ellos escuchaban la exposición de Esteban, dice verso 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pasaron de la emoción a la acción. Lo tomaron y lo llevaron fuera de la ciudad para lapidarlo, verso 58. Y ahí Esteban encontró la muerte. ¿Cómo encontró Esteban la muerte? Verso 60, de rodillas. De rodillas. Pero más que la posición, Esteban enfrentó la muerte de la manera correcta, de la manera precisa, de la manera exacta en la que nosotros debemos tomar sabiduría y aprender cómo enfrentar la muerte. Y el pasaje nos da 3 elementos sustanciales de cómo nosotros podemos enfrentar la muerte, y donde yo espero que tomemos enseñanza y conocimiento para cuando tengamos que partir de este mundo o para cuando un ser querido parta de este mundo. El primer elemento que nos da la Escritura en relación a cómo enfrentar la muerte es que debemos hacerlo con una condición correcta. Verso 55 dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban es considerado el primer mártir del cristianismo, pero porque su vida fue arrebatada a causa de su fe en Jesús. No obstante, aun cuando él es un mártir de Dios, no debe ser considerado una víctima. No debemos sentir lástima ni pena por él, porque él estaba preparado para morir. Pablo, más tarde, dejaría en claro, en referente a la actitud de Esteban, en relación a la idea de morir. Por causa de ti, Jesús, somos muertos todo el tiempo. Romanos 8:36. Nosotros no podemos planificar la vida como si fuéramos eternos. Nosotros no podemos andar por el mundo pensando que no nos va a pasar, o que únicamente eso es para los viejos o para los enfermos. Pero hablo a los cristianos, y Pablo habla a los cristianos diciendo, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Y Esteban sabía eso. ¿Cómo sabía Esteban eso si todavía no existía el Nuevo Testamento? Lo sabía, porque dentro de él habitaba el autor de la vida, el autor del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios, verso 55. Pero ¿quién es el Espíritu de Dios? Muchas veces repetimos de manera inerte ciertas frases o expresiones cuando decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Yo escucho en muchos lugares que se invoca el Espíritu, en tu Espíritu, Señor, o el movimiento del Espíritu. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hay muchos que interpretan o malinterpretan el ministerio y la persona del Espíritu. Pero el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Es la esencia misma de Dios. Es la promesa de Él hecha realidad. Porque Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu viniera como nuestra ayuda y nuestra consolación. Juan 16, versículo 7. Así pues, cuando Jesús asciende a los cielos, corporalmente, según Hechos 1:9, están dadas las condiciones para que el Espíritu Santo llegue a los creyentes. Y sucedió.
en la fiesta del Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 2. De tal manera, hermanos, que a partir de ese momento, todo creyente y toda persona que hace una profesión o decisión de fe en Jesús, recibe el don del Espíritu Santo, la presencia real del Espíritu en su vida. Usted tiene el Espíritu de Dios en usted mismo, en su mente, en su cuerpo, en su carne, en su vida, en su corazón. El ministerio del Espíritu Santo es amplio y vasto, pero muchas veces dentro de la iglesia únicamente se le circunscribe dentro del servicio cristiano. Únicamente te dicen, llénate del Espíritu para servir, haz de esto del Espíritu para servir, pero se les olvida que el Espíritu de Dios es también la fuerza que necesitamos, la sabiduría que requerimos, el valor que apremiamos para hacer la voluntad de Dios. Pero en el tema que hoy nos ocupa, hermanos, el de morir, es imprescindible la presencia del Espíritu, de una fuerza que vaya más allá de nuestras capacidades, de una fuerza sobrenatural que requerimos para enfrentar la muerte. Esteban está predicando con fuerza. Esteban está enseñando con elocuencia y claridad el mensaje de Dios, y lo hace lleno del Espíritu Santo. Pero paradójicamente no siempre un mensaje lleno del Espíritu es recibido con agrado, porque los religiosos de su tiempo, que también debieran ser llenos del Espíritu, reaccionan negativamente ante el mensaje de Esteban, dicho por el Espíritu. Verso 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué se puede usted esperar si los oyentes de un mensaje tan poderoso como el del Espíritu hay una reacción como esta? Pues nada bueno. Y Esteban lo sabe. Esteban sabe que no va a una fiesta de algodones ni de flores. Sabe y va listo y preparado para cualquier contingencia. ¿Por qué? Porque con él va el Espíritu de Dios. Pero no solo lleva el Espíritu de Dios, sino que el verso nos dice que iba lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué significará lleno del Espíritu de Dios, hermanos? Lleno del Espíritu significa que no solo está la presencia de Dios, sino que guía la presencia de Dios, sino que manda y guarda la presencia de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida y eso es importante. De tal forma que en cualquier lugar donde usted esté, allí está Dios. Allí está su Espíritu. En su casa está Dios porque el Espíritu va con usted. En este lugar está Dios porque el Espíritu está con nosotros. Contrario a la mentira de algunos que perversamente dicen, en esa iglesia no se siente la presencia del Espíritu. Lo único que denotan estas expresiones es ignorancia y perversidad del diablo. Porque donde haya un creyente, por más modesto y por más poquita cosa que le parezca al movimiento cristiano, allí está la presencia del Espíritu de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios, pero ahora nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu. Y lleno del Espíritu es permitir que Él gobierne al creyente. Es permitir que lo domine, voluntariamente entregando el control, diciendo, Señor, lléname de tu Espíritu para que lo que yo haga, para que lo que yo diga, para que lo que yo piense, para que lo que yo sienta, Señor, sea lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Si lo hacemos con fe, hermanos, vamos a poder manifestar una fuerza que no conocíamos, pero no es nuestra. Vamos a poder manifestar un entendimiento tan claro, pero no es nuestro. Y vamos a poder salir airosos de cualquier circunstancia, pero no por nosotros, sino porque somos llenos del Espíritu Santo. Años después, Pablo utilizaría una figura conocida para poder ilustrar la llenura del Espíritu. Pablo escribió a la iglesia de los Efesios lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No voy a preguntar quién de aquí alguna vez ha echado sus copetines y ha sabido los efectos del alcohol, pero si lo conoce, me va a entender. El alcohol tiene la capacidad de crear disolución, dice Pablo.
¿Qué significa? Que nos hace perder el control de nuestra voluntad. Y quien toma el control es el alcohol. Por eso la gente hace cosas que en sus 5 sentidos no haría. Por eso se suben a una mesa y bailan. Por eso le dicen al compadre que lo quieren. Por eso llevan serenata a la muchacha. Por eso le aprietan el acelerador al carro para que vuele. Por eso hacen locuras. Porque en sí no es la cordura ni la razón de ellos, sino el alcohol el que los domina. Y Pablo dice, no os embriaguéis con alcohol. Y en otras palabras diría, no se dejen llevar por sus emociones, por sus tripas, por sus vísceras, por sus traumas, por sus circunstancias, por la influencia de los demás. Dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Lo mismo y mejor. Pedirle a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu. Pero no solamente cuando veamos que la lumbre nos llega a los aparejos, sino todos los días, hermanos. Pongámonos a cuentas con el Señor y pidámosle iniciar nuestro día, Señor, lléname de tu Espíritu, para que en este día yo sea la esposa amorosa que mi hogar necesita, que yo sea el trabajador eficiente que mi empresa necesita, que sea el mexicano honesto que mi país necesita, que pueda ser el cristiano amoroso que mi iglesia necesita. Yo no lo puedo hacer. Yo no tengo eso en mí, es más, no tengo ni ganas de hacerlo. Pero si tú me llenas de tu Espíritu, Señor, podremos hacerlo. Hermanos, Esteban está en el momento cúlmine de su vida. Está por morir. ¿Y cómo va a enfrentar algo tan trágico como la muerte? Lleno del Espíritu Santo. Él sabía, él no era un ignorante de su destino. Y él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para que le diera qué? Fuerza. ¿Para que le diera qué? Serenidad. ¿Para que le diera paz? Para enfrentar el doloroso martirio y finalmente morir. ¿Cómo enfrentamos la muerte, hermanos? ¿Como caiga? No. Enfrentémosla, abandonándonos en Él, para no sufrir de manera innecesaria y que seamos llenos de su Espíritu Santo. La segunda cosa que nos dice el pasaje en relación a cómo enfrentaremos la muerte. ¿Cómo enfrentar la muerte, hermanos? No solo con una condición correcta de ser llenos del Espíritu, sino con una visión correcta. Verso 56. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Hay algo que le da más fuerza a Esteban para enfrentar la muerte. ¿Y saben qué es? Que sus ojos son abiertos y ve algo sobrenatural. Dice verso 55, la gloria de Dios y a Jesús. Los teólogos llaman a esto teofanía, que es una experiencia espiritual, donde los sentidos como la vista perciben claramente algo que espiritualmente no se vería. No sabemos si en esta experiencia era únicamente para Esteban, que él podía ver a Dios y su gloria, su esplendor, o si todos ahí podían verlo, pero estaban tan ensimismados en cómo matarlo que no se dieron cuenta. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que ese es un gran aliciente para la fe. Saber que en un momento tan decisivo de la vida, Dios y su Hijo, en todo su esplendor, están presentes, están ahí. Y Esteban dice, veo los cielos abiertos. Todos están viendo ahí una tragedia. Todos están viendo ahí una desgracia. Todos los implicados están viendo ahí algo terrible. Pero Esteban ve los cielos abiertos. Él mira la eternidad abierta. Y eso nos remite al profeta Daniel, que dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Verso Daniel capítulo 7, verso 13. ¿Por qué digo esto? Porque Esteban junto con Daniel utilizan la expresión hijo del hombre para referirse a Jesús. Y Jesús le gustaba más referirse a sí mismo como hijo del hombre en lugar de Mesías. Porque la expresión del hijo del hombre enfatiza la humanidad de Jesús al mismo tiempo que la naturaleza celestial de Jesús. Y Esteban está viendo a Jesús en todo su esplendor.
Ya no lo ve vestido de hebreo, ya no lo ve con chanclitas, ya no lo ve clavado, ya no lo ve doliente, sino dice en todo su esplendor. Y dice ahí, a la diestra de Dios. ¿Qué significa a la diestra de Dios? Con poder y con autoridad. La Reina Valera, la versión que utilizamos nosotros, omite una palabra importante en la lectura. Porque cuando nosotros leemos aquí en el verso 56 y dice que ve a Jesús, dice ahí, dice, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ahí omite una palabra importante, que si usted lo busca en otras versiones de la Biblia, dice que estaba al lado de Dios puesto de pie. Y pensó yo creo que Casiodoro de Reina, que se lo podía omitir si estaba de pie o estaba sentado. Pero significa algo importante, que estaba de pie. Que estaba de pie implica que Él está al pendiente, que Él está al cuidado, que Él está allí dispuesto a asistir a su siervo o a su sierva en los momentos más importantes de la vida. Hermanos, nosotros no debemos guiarnos solo por nuestros sentidos. La gente dice, si yo lo veo, lo creo. Y ahora con las redes sociales dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ¿sabía usted que eso es un engaño? Porque muchas veces una imagen no dice más que 1000 palabras. Y tampoco decir que si lo veo, lo creo. Porque decía un filósofo y matemático llamado Descartes, que los sentidos nos engañan. Nuestros sentidos nos engañan. No son 100% fiables porque nos engañan. Y a veces esos sentidos nos dicen una cosa cuando la realidad es otra. A veces podemos decir que las cosas van mal cuando en realidad en el reino de Dios todo va bien. Y Esteban sabe eso. Esteban no se deja llevar por sus sentidos porque él no está viendo su realidad con los ojos del mundo, no está viendo una tragedia, no está viendo a un grupo de asesinos que vienen en contra de él para arrebatarle la vida. Él está mirando los cielos abiertos, él está mirando a Dios, él está mirando al Hijo del Hombre, él está mirando a la diestra y lo está viendo parado, atento a lo que sucede en su vida. Por eso nosotros no debemos dejarnos llevar por lo que nos dicen nuestros sentidos, por lo que nos dicen lo que escuchamos, por lo que nos dicen lo que percibimos o sentimos. No debemos dejarnos llevar por lo que el corazón nos dice, porque a veces el corazón nos dice ya todo se acabó, pero la palabra dice lo mejor aún está por comenzar. En los asuntos del Espíritu, hermanos, no podemos mirarlos ni analizarlos bajo los ojos del hombre, sino bajo los ojos de la fe. Porque hay muchas cosas que en el mundo espiritual no alcanzamos a entender. Pero cuando lo vemos con los ojos de la fe, podemos esperar cosas buenas. Yo no sé si literalmente Esteban vio a Dios así con estos ojos, con sus ojos que se comieron los gusanos. Pero si nosotros en un momento tan decisivo como morir no lo viéramos, tenemos que echar mano de la fe y decir, Señor, yo quiero ver tu mano, yo quiero percibir tu presencia, yo quiero mirar los cielos y saber, Señor, que tú estás conmigo. Hay gente que al borde de la muerte, o que dicen que han muerto, afirman que han visto una luz resplandeciente y blanca, que les atrae y que les genera una gran paz. Bueno, los médicos investigadores han descalificado esa experiencia diciendo, no, ¿qué espíritu ni qué espíritu? Son las conexiones eléctricas de las neuronas que se están desconectando y volviendo a conectar en un intento de mantener la vida. Pues no lo sé, hermano, yo no me he muerto. Ya cuando me mueran vendré además de jalarle los pies, pues vendré a decirle si eso es cierto o no es cierto. Pero lo que yo sí quiero tener certeza es que en el momento más decisivo de mi vida, yo pueda como Esteban mirar los cielos abiertos y saber que Jesús está al pendiente de mi destino. Hermanos, en vez de lamentarlos por lo que no vivimos o por los errores cometidos, invirtamos nuestra atención en mirar a Jesús
el Hijo del Hombre. Después de alimentar a más de 5,000 personas, Jesús con sus discípulos subió a una barca para trasladarse a otro sitio. Durante el trayecto se vino una tremenda tormenta. Los discípulos se asustaron y el susto se convirtió en terror cuando de pronto arreció el viento y las olas buscaban anegar la embarcación. Y se hicieron en los chones cuando de pronto miraron una figura caminar entre el agua y gritaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús los tranquilizó diciendo: soy yo, soy Jesús. Y ellos se sorprendieron, porque Jesús estaba utilizando lo que dicen los físicos, la tensión superficial del agua, para no hundirse. Estaba yendo en contra de las leyes de la naturaleza y del universo. Y ellos se quedaron helados, como Elsa y Anna, Frozen. Así se quedaron, congelados al mirar a Jesús caminar sobre el agua. Pedro, que era un hombre impetuoso, le pide a Jesús que lo haga también caminar sobre el agua. Y Jesús en Mateo 14:29 le dice: ven, dijo Jesús. Ni tardo ni perezoso, Jesús brincó de la barca. Comenzó a caminar sobre el agua como Jesús, venciendo también las leyes del universo, y comenzó a caminar y caminaba rumbo a Jesús. Lo estaba haciendo muy bien, un pasito, luego el otro, un pasito y luego el otro. Pero de pronto sucedió algo. Algo distrajo la mirada de Pedro. Los truenos, el viento, el agua, su miedo. Y empezó a hundirse. Mateo 14:30. Y empezó a hundirse. Y sintió terror. Y clamó a Jesús diciendo: sálvame, Señor. Mateo 14:30. ¿Qué pasó? Si lo estaba haciendo también. Si estaba obrando un milagro en su vida. Dejó de mirar a Jesús. Se distrajo de mirar a Jesús. Volteó para otro lado y dejó de mirar a Jesús. Y entonces empezó a hundirse. Hermanos, ni el hecho de muerte, por más desolador que nos pueda parecer, debe ser un distractor capaz de dejarnos de poner atención en el Hijo del Hombre. Al contrario, es el momento más idóneo para que clamemos a Jesús y Él se haga presente y seamos fortalecidos para enfrentar con fuerza, paz y confianza el final de nuestra vida material. Por último, ¿con qué actitud debemos enfrentar la muerte? Ya vimos: con la condición correcta, lleno del Espíritu, con la visión correcta, mirando a Jesús, pero también con la seguridad correcta. Verso 59, Señor, recibe mi espíritu. Quienes van a arrebatarle la vida a Esteban no son bandidos ni delincuentes, no son secuestradores ni extorsionadores, no son malvivientes, son los representantes de la fe judía, quienes debieran dar muestras de carácter espiritual, pero prefieren dejarse llevar por sus tripas que lo que la palabra de Dios dice. Y ven a Esteban sereno, de rodillas, y en lugar de unirse en arrepentimiento, rechazan la revelación de Dios y comienzan dando grandes voces. Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Versos 57. La palabra arremetieron es la misma palabra que utilizó el evangelista Marcos cuando describe a esta piara de cerdos endemoniados correr hacia el despeñadero y morir. Para que notemos más o menos la fuerza contra la que ellos arremetieron en contra de Esteban. Los muy respetables líderes religiosos de Israel perdieron la compostura y con toda su fuerza lo tomaron, lo sacaron de la ciudad, verso 58, porque la ley de Moisés prohibía lapidar a un blasfemo dentro de la ciudad santa. Ahora, aquí surge un dato interesante,
En el caso de Jesús, que para ellos también era un blasfemo, tuvieron que ir ante los romanos y pedirle permiso de poder crucificarlo. ¿Sí recuerdan, verdad? Pero en el caso de Esteban ni se acordaron de los romanos, simplemente lo agarraron y lo sacaron. Claro, dirán, uno es Jesús y otro es Esteban. Pero vean nada más cómo acomodaban la ley a su conveniencia, o cómo reaccionaban ellos ante las circunstancias. A final de cuentas lo sacan de la ciudad, ¿para qué? Para quitarle la vida. Y allí comienza el martirio. Pero si van a apedrear también hay un orden, no se trata nada más de apedrear por apedrear, había un orden para apedrearlo. Lo primero que hacían era caminar detrás de la posible víctima y empujarla de la espalda, de tal forma que él cayera de bruces sobre el piso. Y ya una vez tirado, o posiblemente en esa caída él muriera por un golpe, dicen las abuelas, un mal golpe. Yo no sé si hay buenos golpes, pero dicen las abuelas, te vayan a dar un mal golpe. ¿A quién le habrán dado un buen golpe? A nadie, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor que le den un mal golpe y él caiga y muera. Y dicen, bueno, pues ya se acabó, ya se murió. Pero si no muere, se volteaba a la persona para que quedara boca arriba. Y entonces uno agarraba una piedra lo suficientemente grande entre sus dos manos y se la arrojaba en el pecho para que le cayera en el corazón y lo detuviera. Y ya se moría. Pero si había unos que de veras resistían como Rasputín y todavía después de esto seguían vivos, entonces sí, cada quien agarre su piedra y dele con todo lo que tenga. En eso estaban con Esteban. Y eso hicieron con Esteban. Y en medio de esa vorágine de piedras, insultos, odios y descalificaciones, Esteban no pierde la fe y adopta una seguridad correcta. ¿Por qué? Porque él sabe que no va a salir vivo de ahí. Y dice verso 59, él invocaba a Jesús. Él invocaba a Jesús. No estaba pidiendo piedad, no estaba suplicando misericordia, sino estaba llamando a Jesús. Pero no lo estaba llamando para que lo salvara, ni para que obrara un milagro, ni para que lo rescatara, ni para que enviara una legión de ángeles, o que alguna influencia humana o llegara un centurión y lo rescatara. No, él clamaba a Jesús para decirle, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, ¿cómo nos aferramos a la vida, a esta vida, como si fuera lo único que tuviéramos? Sobre Esteban está echado su destino, su fin inminente, y busca a Jesús no para pedirle un milagro, ni para que intervenga providencialmente, ni tampoco para que cambie las circunstancias, sino para que le ayude a aceptar su destino. Porque él entiende en ese momento que ese es su destino, y que contra el destino que Dios ya determinó no puede hacer nada. Se sujeta a la voluntad de Dios, se abandona a los propósitos eternos y descansa en lo que Pablo diría en Romanos 12:2 años después, que la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Qué difícil para nosotros entender esas palabras. Y él lo entiende, se abandona, y ahí está. Y de pronto todavía se da el lujo Esteban de actuar como su maestro, porque en medio de la lluvia de piedras que le caen, estando él de rodillas, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Verso 60. Ellos creen que están haciéndole un favor a Dios, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y una vez, imitando a Jesús, el escritor dice que Esteban durmió. Así dice, verso 60. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. Es una forma muy eufemística, o menos drástica, de decir que murió. Hace algunos años escuchaba yo a un psiquiatra famoso
que decía que no era correcto utilizar la expresión durmió para referirse a alguien que murió, porque eso evita el duelo, porque eso evita que procesemos a través de la razón y de la emoción la pérdida de un ser querido. Bueno, que me perdone el psiquiatra y todos los profesionales de la salud mental, pero yo prefiero creerle a Jesús que a ellos. Y si la Biblia utiliza la palabra durmió, para mí darme la idea de que no es tanto una tragedia, sino que me ayude a procesar y a sostenerme, yo seguiré pensando que durmió. Existe un debate sobre el estado intermedio de la gente que duerme o que muere, porque hay quienes afirman que mientras sea el fin de los tiempos, los muertos en Cristo están durmiendo, y le llaman el sueño de los justos, es que duermen. Pero hay otros que dicen que cuando mueren, los creyentes en Cristo van en una especie de antesala del cielo que llaman el paraíso, tomando como base lo que Jesús dijo al ladrón a un lado de él, y le prometió que en ese mismo día estaría con él en el paraíso. Lucas 23:43. Pero mientras los estudiosos se ponen de acuerdo entre si duermen o ya están en el paraíso, uno debe tener seguridad de que una vez que nuestro cuerpo muere, Jesús nos tomará en sus amorosos brazos y nos recibirá en su seno, haciéndonos sentir que estamos en el verdadero hogar, en la realidad más absoluta, la eternidad con Él. Un filósofo llamado Francis Bacon dijo: los hombres temen a la muerte como los niños temen a la oscuridad. Si leemos el relato de la muerte de Esteban sin una mirada de fe, es un evento trágico, cruel y doloroso. Pero cuando lo miramos con los ojos de la fe, no es así. Esteban vivió y murió con un propósito eterno, porque su muerte, en lugar de detener y destruir el movimiento de Dios, lo alentó, lo expandió y difundió por todo el mundo. Hermanos, a veces la muerte viene a ser una bendición en lugar de una carga de dolor. Para el ser humano sin Cristo, como dice Francis Bacon, vive con miedo a morir. Pero uno como creyente tiene los elementos suficientes y necesarios para enfrentarla con fe y con esperanza. Jesús está con nosotros y nosotros estamos con Jesús. No sabemos cuándo moriremos. No sabemos si el Señor nos concederá 5, 6, 8 horas. ¿Qué dijeron años, verdad? Días, semanas o años. ¿Por qué no mejor, en lugar de pensar cómo y cuándo moriremos, fortalecemos nuestra comunión con Él? Nos llenamos de su Espíritu. Le pedimos cada día al Señor que nos llene de su visión, que nos permita mirarlo a Él en todas las cosas que hacemos y que sintamos en el corazón seguridad de que en cualquier momento que Él baje el switch de nuestra vida, nosotros no sintamos que nos quedó a deber algo. Hermanos, llenémonos de Él, que es la fuerza requerida, que redundará en no perder de vista a Jesús y de tener seguridad de que Él extenderá su mano para recibirnos en la eternidad. La estadística no se equivoca, hermanos. Y usted y yo vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco lo sabemos. Pero sea como sea, o como dijo un expresidente, haya sido como haya sido, nosotros debemos enfrentar la muerte como el Señor nos lo muestra a través de la vida
y de la muerte de este. En el marco, hermanos, de nuestra cultura que honra a sus muertos, nosotros debemos tener respuesta, porque la gente está buscando respuestas. Y si nosotros tampoco tenemos las respuestas, pues vana es nuestra vida, si no podemos ofrecer un aliciente de fe y de esperanza a los que no tienen ninguna. Nosotros la tenemos, nosotros la vivimos. Y si de pronto se nos olvida, vayamos a la palabra y volvámonos a llenar de ella, porque algún día la vamos a necesitar. Amén. Voy a invitar a los hermanos a que nos pongamos de pie. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, precisamente por tus palabras, por tu mensaje, Señor, que amén de los instrumentos que tú eliges, lo que debe prevalecer es lo que tu Espíritu nos diga. Te rogamos, Señor, que en esta hora, en un tema tan importante y tan relevante, Señor, nosotros podamos poner atención y creer en tu palabra. Bendícenos, pues, Señor, con la llenura de tu Espíritu. No solo nos lo has dado, Señor, como la herencia de nuestra salvación, sino también, Señor, como la ayuda y la fortaleza que necesitamos para continuar adelante. Señor, permite que nuestros ojos siempre se abran a los ámbitos de la fe y podamos mirar a Cristo más allá de las circunstancias, por encima de lo que los sentidos nos dicen. Pero también, Señor, que nuestro corazón esté confiado, tranquilo y en paz de que no estamos dejados de tu mano, que no estamos abandonados, que no estamos dejados, sino que tú, Señor, estás y vas con nosotros. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo, si algo bueno han dejado al pasar. Aunque hoy ya no están más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo, si recordar es volver a vivir. Aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacío ni hay soledad, son libres como el viento. Dios los ha recibido, a sus brazos llegaron, hoy están descansando en la casa del Padre. Han sido recibidos, ya no tienen nada que temer, pues ya están en el cielo. No se han ido del todo. Se han ido del todo, si nos han dejado una luz, si su
su esfuerzo da frutos aún, no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si al pensarlos nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo. Y aunque duela hasta el alma, mejor dales tu último adiós. Si hace falta también tu perdón, deja ya que descansen. Ya no tengas más miedo, enfréntate a la vida. Todo hombre se puede morir, tú estás vivo y te toca vivir. Y no tengas miedo, que Dios te hace más fuerte. ¿Quién ha sabido vivir? No le teme a la muerte. Y no tengas miedo, que Dios te hace más fuerte. ¿Quién ha sabido vivir? No le teme a la muerte. Oh, oh, oh. No se